esta situación hay algo tal vez en mi mente, en mi corazón que me está moviendo al enojo. No, Cristo no haría esto. ¿Qué haría Cristo en esta situación? ¿Qué haría Cristo en esta circunstancia? ¿Cómo reaccionaría Él? Seguramente Pablo, en todo ese conocimiento y ese anhelo de parecerse más a Cristo, podía anhelar eso. Podía decir eso en su mente y en su corazón. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso en cada cosa que hacemos? En cada pensamiento que hay, que tenemos, que pasa por nuestra mente, que ya pasó algo, ya alguien tal vez me hizo enojar, alguien tal vez tuvo una actitud que no me agradó tanto, y por nuestra mente está pensando cómo reaccionar, qué hacer. Y si eso lo llevamos, y si eso no está agradando a Dios, esa reacción que está pasando por nuestra mente, y la llevamos a cabo, peor aún. Pablo probablemente, en todo ese conocimiento, en todo ese anhelo de cada paso de su vida, en cada segundo, es que no es que estemos simplemente así todo así como, a ver, ¿qué voy a hacer? No, sino que en esos momentos en los que hemos de hacer algo, pensar qué Cristo haría. Y se vuelve una forma de vida, se vuelve parte de nuestra vida. Y todo eso podemos verlo a través de la palabra de Dios. ¿Qué Cristo haría? Miremos la palabra de Dios. Miremos qué es lo que dice su palabra, de qué Cristo haría. Y llevarlo a la vida y llevarlo a la práctica. Entonces Pablo seguramente, cuando él mencionaba esto, veía todos esos 30 años de cómo había avanzado, de cómo había crecido. Y todo esto que él había visto, que había recordado. Si yo considerara todas esas cosas, yo perseguía, por el celo yo perseguía y mataba a los creyentes, perseguía a la iglesia de Cristo. Creía yo y mirar atrás en retrospectiva y mirar lo que Dios hizo en él, al punto de poder decir, yo necesito más de él. No, yo ya sé todo, no, yo ya conozco todo, no, qué me puede enseñar esta persona? Yo llevo 30 años, él lleva un año y quiere enseñarme a mí. No, mis hermanos, Pablo no era así. Todas esas actitudes, todos esos pensamientos, lo que pasaba por su mente seguramente lo filtraba por la vida de Cristo, por el conocimiento, por un anhelo. ¿Cómo puedo agradar a mi Señor en esta decisión? ¿Cómo puedo agradar a mi Señor en esto que voy a hablar, en esto que voy a decir? ¿Cómo puedo agradar a mi Señor en esto a donde voy a ir? Nosotros necesitamos pensar más así. Nosotros vivimos en piloto automático muchas veces. Nos levantamos, nos cambiamos ya horario y los sábados es de levantarse un poquito más tarde, lo hacemos esto, a qué hora comer, andamos en piloto automático. Decisiones las tomamos también en piloto automático casi casi, ¿no? Pues la vez pasada hice esto, pues ahora lo vuelvo a hacer. Necesitamos crecer, necesitamos avanzar. Era lo que Pablo anhelaba en su vida, anhelaba en su corazón, apropiarse más de Cristo. Deberíamos preguntarnos cómo yo puedo cada día más corresponder con ese amor que Él tuvo para conmigo. Cómo cada día yo puedo apropiarme más de Cristo. No porque no lo tenga, no porque no lo conozca, sino porque mi anhelo es tener una relación más estrecha con Él. Eso era lo que Pablo decía, a fin de conocerle, no porque Él no le conociera. Cuando algo no nos satisface, solemos rechazarlo, solemos hacerlo a un lado, pero aquello que nos satisface, anhelamos saber más de eso. Invertimos lo necesario para tenerlo, para conocerlo más. Háblese de una pareja, los jóvenes de una novia, de la esposa aún mismo, del esposo, las mujeres, de algo que nos interese, algún tema que nos interese. Me interesa tal tema, ¿qué hago? Lo investigo, lo busco, cuál es el proceso que lleva. Cuando algo nos interesa, es que eso es lo extraño. Eso es lo extraño en la vida del creyente, porque, mis hermanos, lo que Pablo aquí está diciendo a sus 30 años, probablemente 30 años tenía ya de creyente, es a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Es que nosotros creemos, y el creyente actual a lo largo de los años piensa que la experiencia del Evangelio es una vez en su vida, y piensa que la experiencia de conocer de Cristo es una vez en su vida. Es una experiencia de un momento donde me transformó, donde le recibí, donde hice una oración.
y por eso soy salvo. Y no necesito más, yo ya fui salvo. Van a predicar de evangelismo, ¿como para qué si yo ya lo tengo? Pablo a sus 30 años está diciendo: yo quiero seguir conociendo del evangelio, de lo que Él hizo por mí. La excelencia del conocimiento de Cristo, de lo que Él hizo en esa cruz por mí, para que mi vida refleje en cada cosa que yo hago lo que Él hizo por mí, la vida que Él dio por mí. Entonces, cuando algo nos satisface, solemos investigarlo, solemos hacerlo, pero cuando algo no nos satisface, lo rechazamos. La pregunta al creyente es: ¿Cristo nos satisface? La respuesta de un creyente debería ser sí. Entonces, ¿qué es lo que nos impide anhelar conocer más a Cristo? ¿Qué es lo que nos impide anhelar, como Pablo, decir: a fin de conocerle más? A fin de dejar todo lo que está a un lado y que me está estorbando, a grado de tal vez algunas de esas cosas considerarlas como basura, como no, si están por sobre Cristo, no valen. Es lo que Pablo está diciendo. Si Cristo no es nuestra satisfacción, lo cambiaremos por cualquier otra cosa que sí nos satisfaga. Pero eso es demasiado peligroso. Si Cristo no es nuestra satisfacción, lo vamos a cambiar por cualquier otra cosa que nos satisfaga. Y eso es peligroso, mis hermanos. Eso es triste y eso revela lo que hay en nuestra vida, lo que hay en nuestro corazón. Si verdaderamente estamos en Cristo. Cristo es la fuente inagotable de vida, la fuente inagotable de amor, de paz, de consuelo. Aun cuando todo esté acabándose, aun cuando todo parezca derribarse, aun cuando el mundo pareciera que se nos está viniendo encima, Cristo es la fuente inagotable de consuelo. Cristo es la fuente inagotable de paz. Cristo es la fuente inagotable de fortaleza aún en medio de esas situaciones. ¿Qué es lo que vamos a ver? Porque Pablo es lo que está diciendo: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿En qué? No en la salud, no en la prosperidad, no en el dinero, no en nada de eso. Los del mal llamado evangelio de la prosperidad no podrían predicar este verso, porque no dice que a fin de conocerle, gracias a eso, a fin de conocerle a manera de llegar a alcanzar esas cosas, la sanidad, la prosperidad. No, a fin de conocerle a través del poder de su resurrección en la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él, en su vida sin duda, pero en su muerte. Dice Pablo: en su muerte, y es lo que vamos a ver. Entonces, Cristo, siendo esa fuente inagotable de vida, de amor, de paz, de consuelo, es en todo momento, aun cuando todo pareciera acabarse, aun cuando pareciera derrumbarse. Y es que es en las pruebas, y es que es en las luchas, cuando nuestra carne revela lo que verdaderamente hay en nosotros. Si nuestra dependencia y el anhelo de conocerle, lo que hemos conocido a través de ese periodo de tiempo que nosotros solemos decir, llevamos en el camino, es en las pruebas donde se revela verdaderamente qué hay en nuestra vida. Aquí tenemos el ejemplo de Pablo. Y como lo acabamos de mencionar, el que fue al tercer cielo anhelaba conocer de esta manera más a Cristo. Entonces, si bien es cierto que como creyentes no debemos andar mirando constantemente, nuestro hermano Guillermo lo acaba de comentar, no estamos así como de: no, este hermano pues no, ni creyente es. No, este hermano no, peor, ¿no? Este sí, yo también. No, si bien no estamos así, como personas, a través del testimonio que cada uno damos, mostramos lo que verdaderamente somos. Y los que ven ese testimonio en nosotros, no es para estar señalando y dando el dedo, sino en amor, saber, predicar el evangelio a esas personas que probablemente por su testimonio no están dando de ver que Cristo está en ellos. Y en amor, ¿por qué? Porque nosotros estábamos en esa vida, nosotros estábamos en ese punto también.
La palabra de Dios nos exhorta a eso. Cristo mismo nos exhorta a eso. Por sus frutos los conoceréis. Has probado, le decía a una iglesia, has probado a los que se dicen ser judíos y no lo son. Alaba a una iglesia diciéndole, has probado a los que se dicen ser judíos, en el contexto del decir esto, no a los que se decían ser judíos y no lo eran. Algunos comentaristas dicen que era probable a los que judaizaban, que no eran judíos y se creían judíos, pero algunos otros comentaristas se dicen a los que no son judíos en el sentido de que no son creyentes porque no están en Cristo, porque el verdadero Israel es la iglesia de Cristo. Pero cualquiera que fuera, Dios alaba a la iglesia que probaba a esas partes, es decir, por el testimonio que daban las personas de sí mismas, era evidente que no estaban en Cristo. Y Cristo alaba a esa iglesia por decir, estos no son creyentes, hay que dar un trato en amor y en predicación del evangelio a ellos. Por eso digo, yo lo menciono porque si bien es cierto que no debemos de estar así como los fariseos estaban, ¿no? Ustedes no hacen lo que tienen que hacer, nada más señalando, pero exhortados por Dios a que pudiésemos ver y en amor tratar este tipo de asuntos. Si bien es cierto que no debemos hacer esto, mis hermanos, debemos de mirar cada uno y personalmente nuestro interior para ver cómo está nuestro testimonio delante de Dios. ¿Qué tiene que ver Pablo aquí diciendo a fin de conocerle y el poder de su resurrección? ¿Qué tiene que ver la resurrección en esto? ¿Qué tiene que ver el poder de su resurrección? Por la idea que acabamos de mencionar y de decir que el creyente tiene esa falsa idea de, pues solo, yo ya escuché el evangelio hace años, como que pues para qué poner atención a algo que yo ya escuché, ya recibí, ya soy. ¿Qué sentido tendría? Bueno, nada más y nada menos, mis hermanos, es lo que nos tiene hoy aquí. El poder de la resurrección de Cristo, nada más y nada menos, es lo que nos tiene no solo literalmente hoy aquí reunidos, sino lo que nos ha salvado, por lo cual nosotros nos decimos ser cristianos, somos cristianos. En toda nuestra vida cristiana, nada más y nada menos, el poder de su resurrección es en lo que creemos, por lo que el creyente y muchos cristianos han padecido, muchos cristianos han muerto, muchos cristianos están siendo perseguidos en algunos lugares. Nada más y nada menos es eso, el poder de su resurrección. Primero a los Corintios, Pablo 15, en el capítulo 15, 14 al 19, Pablo dice lo siguiente: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Si Cristo no resucitó, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo. Porque nosotros hablamos y entonces estamos hablando una mentira, al cual no resucitó. Y si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, peor aún. O sea, peor aún, porque predicamos a alguien que no resucitó, somos mentirosos. La Biblia dice que si nosotros mentimos, hacemos a Dios mentiroso, por lo tanto Dios también es un mentiroso. Y entonces nosotros seguimos muertos en nuestros delitos y pecados. Nosotros seguimos esperando a nuestra muerte para ganarnos el infierno. O probablemente en infierno haya, porque pues si Cristo no resucitó tampoco hay cielo. Podríamos sacar un montón de cosas y un montón de cosas de decir si Cristo no resucitó. Y Pablo dice esto: vana es nuestra fe y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, están en el infierno. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, entonces, y Él no resucitó, dice Pablo, entonces somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Lo que está diciendo Pablo aquí es, entonces somos los más miserables de todos.
porque estamos hablando y estamos predicando algo que no es cierto, algo que no tiene sentido. Pero Cristo resucitó. Entonces no somos los más miserables, entonces no somos los más dignos de la gracia de Dios, que nos perdonó, que nos libró de nuestros pecados, que por esa razón podemos estar aquí parados y nuestros hermanos estar aquí parados dando gracias a Dios por lo que ha hecho en sus vidas, que podemos estar predicando el Evangelio y que merece la pena luchar por la predicación del Evangelio de Cristo y que merece la pena luchar hasta el fin de nuestros días. Esa es la buena noticia, que Cristo sí resucitó. Por lo tanto, lo que aquí Pablo está diciendo no es que no resucitó, sino que si no hubiera resucitado, esto sería vana, sería nuestra fe, pero no, Él resucitó y nuestra fe no es vana, es real. Por lo que como creyentes tenemos el mismo espíritu que resucitó a Cristo. Ese es el poder de su resurrección. El poder de su resurrección es el Espíritu Santo que resucitó a Cristo, y ese mismo Espíritu, dice la palabra de Dios, que habita en ti, que habita en mí si eres creyente. Efesios 1, 19 al 20 lo dice. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, ¿haciendo qué? Resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales. Ese mismo Espíritu que operó para resucitar a Cristo Jesús, opera en ti y opera en mí. Ese es el poder de su resurrección. Por eso Pablo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Cuando el Padre levantó al Hijo, Él probó con eso que había aceptado el rescate pagado por Cristo. Por eso tú y yo podemos ser justificados, lo que Pablo está diciendo. Y hablamos el domingo pasado, y ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia. Yo no voy a ser justificado y no va a haber absolutamente nada que me haga presentarme ante el Padre para decirle, yo soy justo porque ayudé a tantos. Yo soy justo porque serví a tantos. ¿Es malo ayudar? ¿Es malo servir? No. Pero no somos salvos por eso. Los salvos hacen eso. Los que están en Cristo hacen eso, pero no para ser salvos, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe, y ni la gracia ni la fe es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las obras no son para salvar, pero son para los salvos. Es lo que Pablo está diciendo. Entonces, cuando el Padre levantó al Hijo, Él probó con esto que había aceptado el rescate pagado por ti y por mí, resucitando a Cristo. Algunos pastores dicen, fue el amén del Padre para con Cristo, de decir, este sacrificio que mi Hijo pagó por estas personas, es el sello, es el sello de garantía de que yo cumplo mis promesas, de que yo cumplo lo que digo, de que soy fiel a mis promesas y de que este es mi Hijo y de que Él llegará al cielo, no por sus obras, sino por lo que mi Hijo Jesucristo hizo por Él, presentándolo justo ante el Padre, aunque éramos los más injustos de todos, por la justicia de Cristo, no por la nuestra. Fue esa resurrección la que aseguró la justificación de Pablo, la que aseguró la santificación de Pablo, la que aseguró la glorificación de Pablo. Y es ese mismo espíritu, es ese mismo poder de la resurrección que habita en ti, que habita en mí, que asegura tu justificación, que asegura tu santificación y que asegura tu glorificación. Por la gracia de Dios, no por ti, no por mí. Romanos 8 al 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, miren, es el poder de su resurrección que mora en ti, que mora en mí, y si ese espíritu que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Mi hermano, tú puedes estar seguro que si Cristo está en ti, que si tú has tenido esa experiencia de salvación, de ser atraído por el Padre, por Cristo Jesús al Padre para salvación, mis hermanos, tú puedes estar seguro de que tu vida va en camino de santificación.
No nos la vamos a pasar sentados. Pablo lo dijo antes, ocupaos. Ya lo hablamos, ya lo dijimos. Sí, Dios va a obrar en nosotros el querer como el hacer. Ustedes ocúpense de lo que tienen que hacer y de lo que Dios está haciendo en ustedes. Por esa razón mencionaba lo de hace un momento. Porque si hay algo en nuestras vidas que no está avanzando, no está creciendo, nosotros mismos, bajo la exhortación de Pablo, miraos, examinaos si estáis en la fe. Porque si no vas creciendo, si el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos te vivifica a ti, pero tú no estás siendo vivificado, ¿qué está pasando? Algo está sucediendo en ti que nosotros mismos tenemos que mirar. No para agachar la cabeza, sino que por la ley podamos mirar nuestro pecado y que por la ley podamos mirar el carácter de Dios y que por la ley podamos mirar, necesito un Salvador. Necesito de eso que Dios dio, que Dios envió al mundo. Necesito de ese Cristo que es el único que puede rescatarme de mis pecados. Es lo que Pablo está hablando y está diciendo aquí. Él está hablando de la salvación, de la justificación, de la santificación y de la glorificación. Si el conocimiento de Cristo y el poder de su resurrección gobiernan nuestras vidas, ¿qué podría faltarnos, mis hermanos? ¿Por qué necesitamos conocer el poder de su resurrección? Nada más y nada menos, porque de ese poder es el que en todo momento debería gobernar nuestra vida. Y sobre todo porque nos lleva a reconocer que fue el poder que nos levantó de los muertos a nosotros mismos. Ese poder que levantó a Cristo Jesús de los muertos es el mismo poder, el Espíritu Santo, que nos levantó a nosotros de nuestra muerte espiritual en la que estábamos. De la muerte espiritual, de la esclavitud al pecado en la que vivíamos. Nada más y nada menos, ese mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el que nos ha resucitado de la muerte espiritual a vida espiritual. Y es ese mismo poder que, si vamos a hablarlo ahorita, lo que Pablo dice en el versículo 11, es ese mismo poder que nos levantará de los muertos físicamente para darnos un cuerpo glorificado. Y es lo que esperamos, es ese mismo Espíritu. Y gracias a ese poder que nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, podemos tener la seguridad, mis hermanos, de que estamos en Él y de que viviremos con Él y reinaremos con Él, como lo dice y lo asegura su palabra. Necesitamos el poder de su resurrección porque los deseos de la carne no se vencen con el poder de la carne. Ese es otro de los motivos, el reconocer lo que Pablo está diciendo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección en todo esto que abarca. En nuestra vida entera nosotros constantemente nos escuchan decir, debemos de predicarnos el Evangelio, debemos de recordar de dónde nos sacó Cristo Jesús, debemos de recordar de dónde venimos, porque si no recordamos eso, mis hermanos, nos vamos a olvidar. Nosotros constantemente, lo que acabamos de hacer en la Santa Cena es ese recordatorio de dónde nos sacó Cristo Jesús, de que Cristo Jesús vino a este mundo a morir para pagar por lo que yo tenía que pagar. Tomó nuestro lugar, fue ese sacrificio en expiación por mis pecados, tomó mi lugar. Cristo fue ese vicario que tomó nuestro lugar y lo recordamos porque constantemente a nosotros se nos olvida. Y nos apoyamos más en nuestras propias fuerzas que en Él. Entonces necesitamos también ese poder de su resurrección para nosotros recordar en cada momento de dónde fuimos sacados, para vivir conforme Cristo quiere que vivamos, en amor a aquel que dio por nosotros todo, dar nosotros por Él todo, en nuestras decisiones, con nuestra familia, en nuestro trabajo, en la manera de tratar a los demás, en nuestra oración, en nuestro devocional, en nuestro tiempo con Dios, como familia, como personal, en toda nuestra manera de vivir. Separados de Él, nada podemos hacer. Es que no es que venimos el domingo, bueno Dios, aquí te dejo, regreso el próximo domingo. No, mis hermanos, somos cristianos afuera y en cada paso que damos, predicándonos el Evangelio, recordando de dónde fuimos sacados. Pero también necesitamos el poder de la resurrección porque los deseos de la carne no se vencen con el poder de la carne, sino con el poder de su resurrección por amor
a aquel que lo dio todo por nosotros. Porque cuando queremos vencer la tentación con nuestras propias fuerzas, mis hermanos, simplemente no vamos a poder. Simplemente vamos a ser vencidos por el mal. La exhortación de Dios en su palabra es: vence con el bien el mal. Y el bien es esto, es el poder de su resurrección, es Cristo en nosotros, no es lo que yo crea, ¿no? El bien no está en mi carne, el bien está en Dios. Decía alguien, no recuerdo quién: si ves algo bueno en mí, si ves algo malo, soy yo, es lo terrible, es el pecado en mí. Pero si ves algo muy bueno en mí, es Dios en mí. Solamente Dios es el que causa en nosotros algo bueno en nosotros. Porque no hay ni aún uno bueno, dice Pablo. Entonces, cuando ponemos el poder de su resurrección por encima de todas estas cosas, podemos pensar: yo no voy a fallar a aquel que dio todo por mí en esa cruz. Yo no voy a cometer un pecado por el cual Cristo fue clavado en esa cruz. ¿Por qué lo haría? Y el poder de su resurrección nos lleva a pensar en el Evangelio. ¿Qué es esto? La muerte de Cristo, su resurrección, el por qué Cristo fue a la cruz, la necesidad de que Dios enviara a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz. Y entonces me va a llevar a pensar: yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso ante aquel que lo dio todo por mí. ¿Por qué lo haría? Por eso Juan puede decir: estas cosas os digo para que no pequéis. Si hubierais pecado, abogado tenemos para con el Padre. Y podemos venir a Cristo, podemos venir a Él, pedirle perdón, ponernos a cuentas, estar con Él, decirle: Dios, perdóname, y no volver a caer al mismo error. Entonces, ¿y qué si ese poder del Espíritu Santo que resucitó a Cristo habita en mí? Por ese poder, perdón, mis hermanos, que resucitó a Cristo, que habita en mí, que me dio vida cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, por ese poder de su resurrección, yo puedo vencer la tentación. Yo puedo seguir en mi camino de santificación. Pero por sobre todas las cosas, el anhelo del conocimiento de Cristo y el poder de su resurrección ha de llevarme a ser más como Él. Y es que ese es el anhelo, mis hermanos. Ese es el anhelo, mis hermanos, de cada uno de nosotros. Ser como Cristo, llegar a ser como Él. Romanos 8, 28 al 30 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. No algunas, no solo las buenas, no solo las que, pues, más o menos no nos sacan tanto de nuestras casillas. No, dice todas las cosas, las buenas, las malas, las peores, nos ayudan a bien. Estos a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Esas todas cosas que son buenas para los que son de Cristo, para los que aman a Cristo y son de Él, esas todas cosas son con el propósito de formarnos más a la imagen de Cristo, que es nuestro próximo punto, y la participación, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Conocer a Cristo a través del poder de su resurrección y a través de la participación de sus padecimientos es algo que ya no, para muchos no cuadra, para muchos no tiene sentido. ¿Por qué? Porque es a través de los padecimientos que somos conformados a su imagen. Porque es a través de los padecimientos que es el poder de su resurrección que se ve reflejado en nosotros. Y es que no es un Dios que nos pida vivir una vida cristiana de padecimientos donde Él esté así de: pues ustedes se lo buscaron. Sí, pero es que Cristo mismo, Jesús, padeció. Es que Cristo mismo fue el ejemplo de todo esto.
es que Cristo mismo fue escupido, fue golpeado. Y si lo que los historiadores dicen que fue real también, que sobre estas personas que iban a ir a una cruz, orinaban y defecaban sobre ellos, Cristo Jesús también padeció eso. Entonces, la participación de sus padecimientos, el poder de su resurrección se ve reflejado en nosotros en esos padecimientos también. Y no solo es lo que nos ayuda a superar las tentaciones, no solo es lo que nos ayuda a recordar constantemente de dónde fuimos sacados a través de la predicación del Evangelio a nosotros mismos, para vivir conforme Cristo quiere, conforme Dios quiere, sino que de igual forma es la que nos ayuda, el poder de su resurrección es lo que nos ayuda a pasar esas pruebas, a superar esas pruebas, a superar esas situaciones, el poder de su resurrección. Porque si Él levantó a Cristo de los muertos, Él nos levantó a nosotros de nuestra antigua manera de vivir, aún por esa razón Pablo puede decir, ni la vida ni la muerte podrá separarte de Cristo, porque si el poder de su resurrección levantó a Cristo y Él prometió regresar y levantar a los muertos, aun cuando tú murieras, aun cuando lo peor que te pudiera pasar fuera la muerte, que para muchas personas lo peor que les puede pasar es la muerte física, aun cuando lo peor que te pudiera pasar fuera la separación de este mundo, de este cuerpo, el poder de la resurrección de Cristo ha de levantarte para vida eterna, con un cuerpo glorificado. Hablábamos el domingo pasado y decíamos, hacíamos la pregunta, predicábamos de Sadrach, Mesach, Abednego y cómo ellos entraron al horno de fuego, ¿no? Fueron librados de la prueba. Y que ellos pudieron decir, sabe, oh rey, que nosotros no nos vamos a postrar ante ti. Sabe, oh rey, que Dios nos puede librar de tu mano. Tú te crees el Dios, Nabucodonosor, pero Dios puede librarnos de tu mano, porque tú no eres Dios. En pocas palabras le estaban lanzando ese reto y diciéndole, tú no eres Dios, y Dios nos puede librar de ti, que te crees Dios. Y si no, aún así no te adoraremos y no nos postraremos ante la imagen de oro. Y vimos como y si no era duda, sino era confianza plena en Dios, en el poder de su resurrección. Aunque ellos no habían conocido a Cristo, mis hermanos, ya hemos hablado antes de esto, los del Antiguo Testamento no fueron salvos por sus obras, no. Fueron salvos por creer en la promesa que fue dada a Adán y a Eva en el Edén, de que vendría alguien que los redimiría, que los salvaría. Ellos estaban creyendo aún en el poder de la resurrección de Cristo, aun cuando no le habían visto. Es lo que el escritor a los Hebreos habla en Hebreos 11. Todos ellos creyeron en Cristo, a Cristo. Moisés tenía puesta la mirada, él decidió no compartir las cosas de los egipcios, sino padecer los padecimientos de Cristo. Moisés no conoció a Cristo en esa forma, como nosotros lo conocemos, porque su mirada estaba puesta en el galardón, estaba puesta en el poder de su resurrección. Eso es, mis hermanos. Entonces, a través de los padecimientos, somos conformados a la imagen de Cristo. Y por esa razón, lo peor que le pudiera pasar a muchas personas que están sin Cristo, daba un ejemplo el domingo pasado, como decía una imagen, decía, en este nuevo año, imágenes de nuevo año por todos lados, en este año nuevo, Dios, no me des nada, pero no me quites a nadie. Lo peor que le puede pasar a las personas sin Cristo es la muerte física, pero lo peor que le puede pasar al creyente no es eso, porque ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Porque el poder de su resurrección, porque Él resucitó, porque ese Espíritu Santo que mora en nosotros, que está en ti, que está en mí, nos ha de levantar aún de la muerte. Es a través de la aflicción que nosotros aprendemos a depender en Él, a confiar en Él. Si las aflicciones nos forjan más como Él, ¿por qué lo primero que deseamos es salir de la aflicción? Yo lo entiendo, y yo sé que cada uno de nosotros lo entendemos. A nadie le gusta sufrir, a nadie le gusta padecer.
Y lo primero que oramos al entrar en una prueba es: Señor, sácanos, Señor, líbrame, Señor. Tú puedes sanarme físicamente, tú puedes levantarme de esta cama, puedes hacer que el estudio salga bien, puedes hacer que la cirugía salga bien, puedes hacer, Señor, es lo primero que pensamos. Porque lo primero que el ser humano en reacción en su carne quiere hacer es salir de la aflicción. Pero si las aflicciones nos ayudan a ser más como Cristo, y lo que nosotros queremos es salir rápido de la aflicción, estamos rechazando el ser cada vez más como Cristo. Eso es en pocas palabras lo que estamos haciendo. Y no es que seamos masoquistas, mis hermanos, no, sino que, mis hermanos, de principio a fin, la palabra de Dios nos enseña que el creyente, la vida cristiana, es una vida de aflicción, es una vida de prueba, es una vida de lucha, y que en Él tenemos la victoria, y que en Él tenemos la salida, aún si las cosas no salieran en este mundo, en esta tierra, como nosotros pensamos que deberían de salir. Pablo no está hablando de masoquismo, no, mis hermanos, no debemos leer esto como si Pablo disfrutara, dice un escritor en un comentario, no debemos leer esto como si Pablo disfrutara del sufrimiento en sí mismo. No es eso lo que quiere decir, más bien entiende que al seguir al varón de dolores, nuestro ejemplo, nosotros también nos encontraremos con el mismo sufrimiento y el dolor. Y al seguir en este mundo, este camino del Calvario, conoceremos mejor al Maestro. Si conocer a Cristo es lo que más anhelamos en la vida, y es a través del sufrimiento que lo conoceremos mejor, entonces sufrir no será el acabose. Valdrá la pena. De hecho, es en ese momento donde encontramos gozo en el sufrimiento. Por eso la palabra de Dios nos puede decir: gozaos en la tribulación, gozaos en los padecimientos. Por eso la palabra de Dios lo puede decir. Porque aquel que reconoce que esa tribulación, aquel que reconoce que ese sufrimiento es para ser más como Cristo, más como el varón de dolores, más ser moldeados más a la imagen de Él, puede haber gozo en nuestro corazón. No gozo de, ay, qué padre que estoy enfermo. No, no se refiere de ese gozo. Nadie se va a gozar de eso. Pero de reconocer que esa prueba, que esa situación, que esa circunstancia me va a hacer más como Cristo, por eso puedo estar gozoso, porque es lo que Pablo está diciendo. Todo eso no vale nada por la excelencia del conocimiento de Cristo. Si este padecimiento me va a llevar a conocer más a Cristo, gloria a Dios. Por eso él podía decir eso. Por eso él podía decir: gozaos, regocijaos en el Señor. Otra vez digo, regocijaos. En la cárcel, por eso él podía hacerlo. Apaleado, apedreado, golpeado, azotado, por eso él podría hacerlo. Cuando Pedro y Juan, ya dimos este ejemplo, fueron perseguidos, presentados al concilio y fueron severamente azotados, ellos respondieron, Hechos 5, 40 al 41. Y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Wow. Yo creo que nos pasa eso a nosotros y no, hermanos, pues, no lo sé, no lo sé. Necesitamos conocer más a Cristo, a grado de llegar a un punto de poder decir: es que no importa, o sea, si llegara persecución aquí, gloria a Dios, oramos por la iglesia perseguida y sigámoslo haciendo, mis hermanos, por personas que probablemente no conocemos, pero que sabemos que están en persecución. Pero mis hermanos, yo no sé si los que necesitan más oración somos nosotros o ellos. Y lo digo no en un sentido de dejar de orar, lo digo en un sentido de que es que esas personas mueren por Cristo sin negar a Cristo. Si nosotros estuviéramos en esa situación, ¿qué haríamos? Por eso digo, nosotros probablemente necesitaríamos más oración que ellos.
En ese sentido, no lo digo porque no oremos, no oremos por la iglesia perseguida, pero son familias, son niños, hermanos, que están dispuestos a morir por Cristo, a padecer por Cristo, porque han conocido el poder de su resurrección, a fin de conocerles lo que hay en su mente, es lo que hay en su corazón. ¿Por qué la aflicción? ¿Por qué la aflicción? Pues, porque uno podría preguntarse, bueno, pues yo te prometo echarle ganas eh, en la abundancia para conocerte más, pero no en la aflicción, Señor. Podría alguno pensar así, y es como seres humanos pensamos. Señor, yo te prometo en los tiempos de abundancia, cuando todo está bien, de salud, yo prometo echarle ganas para conocerte más, pero no me mandes aflicción. ¿Por qué la aflicción? ¿Por qué la palabra de Dios nos enseña de principio a fin que la vida del creyente es aflicción? ¿Por qué nos enseña que es persecución? ¿Por qué nos enseña que el fin de los tiempos ha de terminar con una gran tribulación para la iglesia? ¿Por qué no? ¿Por qué? Porque es a través de la aflicción. Yo sé que usted puede pensar en eso. Y sin duda, en los momentos donde todo está bien, también tenemos que conocer a Cristo. Sin duda, en los momentos donde hay salud, tenemos que conocer a Cristo. No es un momento de relax, no es un momento de relajarse, no es un momento de decir, bueno, pues todo está bien, solo busco a Dios cuando todo está mal. No, es en todo tiempo. El pastor Miguel dice, es en medio de la aflicción donde tu carne comienza a ser debilitada. Es en medio de la aflicción donde tu carne empieza, donde no hay de dónde agarrarte, donde estamos al aire y no hay de dónde tomarnos. En nuestra carne, porque claro que hay de dónde tomarnos, pero dice, en medio de la aflicción tu carne comienza a ser debilitada. Por lo tanto, el poder de la resurrección se hace presente y comienza a trabajar en una carne debilitada por la aflicción. Nuestra carne es debilitada en la aflicción, porque dejamos de pensar, porque en medio de la aflicción, lo primero que viene a nuestra mente es el médico, el doctor, la medicina, háblale al doctor tal, el hospital, y no estoy diciendo no reaccionemos ante eso, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que en medio de la aflicción muchas de las veces reaccionamos y decimos, ¿qué hago? Estoy pasando por esta situación en mi trabajo, estoy pasando en esta situación con la familia. Voy a hacerlo, voy a corregirlo de esta manera. Confiamos en nuestra carne. Entonces es a través de la aflicción donde esa confianza en nuestra carne es debilitada. Es en medio de la aflicción donde reconocemos que por nuestras propias fuerzas no vamos a poder. Por eso es en medio de la aflicción. Por eso pasamos a aflicción. Por lo tanto, el poder de la resurrección se hace presente y comienza a trabajar en una carne debilitada por la aflicción. Entonces, en donde el poder de la resurrección, es entonces donde el poder de la resurrección destruye tu orgullo, destruye tu confianza en ti mismo, destruye tu falta de perdón, destruye tu autosuficiencia, destruye tu resentimiento. Y podemos empezar a actuar como Cristo actúa. Por lo tanto, es en la aflicción, en donde la carne está débil, donde viene el poder de la resurrección que destruye todo eso que no necesitamos, haciéndonos así más como Cristo y formando el carácter de Cristo en ti y en mí. Es por eso que es en la aflicción. Es por eso que no es donde no hay aflicción. No es ahí, gracias a Dios, que en su misericordia nos permite tiempos donde no hay aflicción, donde hay gozo físico, abundancia. Pero mis hermanos, es el camino del creyente de aflicción por esta simple razón. Porque muchos dicen la estatura del varón perfecto. Yo quiero llegar a la estatura del varón perfecto, pero no queremos pasar por la aflicción. Entonces, si no pasamos por la aflicción, no hemos de llegar a la estatura del varón perfecto.
Pedro decía, este mismo Pedro que fue azotado, que salió junto con Juan y que dijo, estuvieron gozosos por padecer por Cristo Jesús, por ser dignos de padecer, porque los consideraron dignos. Pedro y Juan dijeron, es que somos inmundos, o sea, somos pecadores, y nos tomaron por dignos de padecer por Cristo. ¡Wow! ¿Te fijaste, Juan? ¿Te fijaste, Pedro? Nos consideraron dignos de padecer por Cristo. Chócalas. Ellos estaban gozosos, ellos estaban alegres. Y ese Pedro escribió en su primera carta, capítulo 4, versículo 12, amados, no se sorprendan del fuego de prueba como si alguna cosa extraña os aconteciese. Y es que el creyente de hoy es, ¿por qué a mí? El creyente de hoy es, ya, Señor, tienes más guerreros. Ya, Padre, ya, bájale, Señor. Y Pedro dice, hermanos, no se sorprendan como si algo extraño estuviera pasando. No se sorprendan, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, son bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios que resucitó a Cristo de los muertos, reposa en vosotros. Pedro, Juan, Pablo están hablando de lo mismo, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, porque esa participación de sus padecimientos me van a llevar a ser semejante a Él en su muerte. Y concluye Pablo diciendo, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Aquí Pablo no está diciendo como dudando, pues si llego. No está dudando. Pablo tenía la seguridad de su llegada a la eternidad con Cristo Jesús. No, Pablo no está diciendo eso. Pablo no está dudando de si me porto bien o no me porto, o me porto mal, depende de eso mi salvación. No, Pablo no está diciendo eso. Lo que Pablo está diciendo tiene que ver con lo que él escribió a los tesalonicenses. Tampoco, Tesalonicenses 4, 13 al 18, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en la palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo se refiere en este sentido a esto. Yo no sé si yo voy a quedar cuando Cristo venga, no voy a morir físicamente. Por lo tanto, esa resurrección de los muertos que han muerto en Cristo, no la voy a experimentar yo. Experimentaré la glorificación de mi cuerpo, pero no la resurrección como tal, es lo que Pablo está diciendo. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Porque si yo quedo vivo cuando Cristo regrese, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayamos quedado seremos levantados con Cristo. Nuestro cuerpo será glorificado. A eso se refería. No era que Pablo dudara. No, Pablo, aquel que escribió, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada me podrá separar. No, Pablo no escribió esto dudando de eso. Él estaba seguro de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Póngase de pie, mis hermanos. Y que Dios nos ayude a fin de conocerle. Que Dios clave su evangelio para que cada día en nuestra vida nosotros podamos decir, Dios, es que lo que tú hiciste fue fuera de lugar, por alguien que no lo merecía. A fin, por eso quiero que el fin de mi vida sea conocerte y probar en toda mi vida y en cada paso que doy el poder de tu resurrección. Amado Dios, ayúdanos, Padre,
No es que nosotros te hayamos amado a ti, sino que tú nos amaste primero, Señor. Con un amor que muchas veces, amado Dios, nuestras actitudes, nuestro andar, nuestro pensar, nuestras decisiones reflejan que ese amor que tú tuviste por nosotros no es correspondido como debería ser. Exhortaste fuertemente a una iglesia diciéndole: pero tengo unas cosas contra ti, que has perdido tu primer amor. Por tanto, arrepiéntete y regresa a hacer aquellas cosas que hiciste en el principio. Cuando estabas en ese primer amor que querías servir, que querías levantarte, que querías venir, que querías servir, alabar, adorar, leer, orar. Arrepiéntete y, Señor, ayúdanos a examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe. Y si algo detectamos en nuestra vida, venir como esta iglesia y esa solución, ese antídoto que tú le diste: arrepiéntete y regresa a hacer aquellas cosas, no para salvación, sino porque esas obras son para los salvos. Tú le hablaste a esta iglesia, Señor. Ayúdanos, amado Dios, a amarte, corresponder ese gran amor que te llevó a la cruz a tomar nuestro lugar, que te llevó a la cruz a morir por nuestros pecados y cargar el pecado que nosotros teníamos que pagar. Nos compraste a precio de sangre, que podamos glorificarte en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, como lo dice tu palabra. Ayúdanos y que el poder de tu resurrección esté en cada paso que nosotros damos. Te lo pedimos y te lo rogamos con todo nuestro ser, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, mis hermanos. Bueno, pues vamos a orar por las ofrendas. Estamos terminando un poco más tarde por el tiempo en el que tuvimos que iniciar, pero estamos en tiempo todavía. Vamos a depositar las ofrendas. Hágalo con gozo, hágalo con alegría. Incline su rostro, mis hermanos, y vamos a orar a Dios. Amado Dios, gracias, Padre, porque nos has dado, Señor, de tu misericordia cada día y no nos has dejado, Padre. A pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, tú nos has sustentado. Y te damos gracias por ello. Te pedimos que sigas ayudándonos, Señor, a agradarte en todo, a darte la gloria y la honra en todo. Oramos por aquellos que no tienen, Señor, un trabajo, que no pueden aportar, Padre, que están en necesidad, Padre Santo. Ayúdales, Señor, y que como iglesia podamos ayudar y podamos iniciar cosas, Señor, que puedan ser para ayudarnos los unos a los otros, Señor, en tiempos de necesidad, y que tú nos ayudes, Padre, en todos estos planes que pueda haber para hacerlo, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos. Aquellos que pueden dar, Señor, hacerlo con gozo, con alegría, no con tristeza ni por necesidad, Señor, sino porque es en agradecimiento a ti de tanto, de todo lo que tú nos has dado. Ayúdanos, Señor, y sé con nosotros. Te lo pedimos y te lo rogamos con todo nuestro ser. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, nuestros hermanos pueden pasar para recolectar las ofrendas. Y bueno, mis hermanos, como aviso, iniciamos este miércoles, sí, con nuestro tiempo de oración. Con damas, con varones, de igual forma ya están inician con actividades. Hagamos las actividades, mis hermanos, estemos escuchando los devocionales que se envían.
Conectémonos el miércoles a las 7 para estar en nuestro tiempo de oración, mis hermanos. Y primero Dios, con ayuda de Dios, estaremos aquí el próximo domingo, poco antes de las 12, para poder iniciar con nuestro culto. Sigamos orando, mis hermanos, por nuestro hermano Miguel, que nos gozamos, nos alegramos que puede estar aquí ya. Nuestro hermano Miguel quería ya regresar desde que salió del hospital, pero le dijimos, hermano, no, descanse, hermano, recupérese, y gracias a Dios que le podemos tener aquí ya. Nos gozamos con ellos. Gracias a Dios, mis hermanos, les compartimos también el pequeño José María, hijo de nuestra hermana, nuestro hermano Emanuel y nuestra hermana Saraí. Ya salió de la situación y de la circunstancia en la que estaban. El pequeño está bien, gracias a Dios. Y bueno, pues sigamos orando por ellos, y sigamos pendientes de ellos también, mis hermanos. También sigamos orando por la hermana Abril, esposa de nuestro hermano Edgar, que nos visitó en una ocasión. Sigamos orando por ellos. Han estado pasando de verdad prueba tras prueba en este sentido, y de verdad que Dios les sostiene. Ellos están confiando en Dios, ellos están fortalecidos en el Señor. Sigamos orando por ellos, mis hermanos. Así que sigamos orando por nuestra hermana Jessica Yain, por sus pequeños, y sigamos orando los unos por los otros, mis hermanos. Y bueno, pues vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Al finalizar, como siempre lo hacemos, mis hermanos, apoyémonos recogiendo las cosas, para poder hacerlo lo más pronto posible y retirarnos lo más pronto posible, mis hermanos. Inclinen su rostro. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, queremos exaltarte, adorarte, y no, aunque nos vamos de este lugar, Señor, agradecemos el poder haber estado aquí reunidos como hermanos, Padre. Agradecemos el poder estar juntos en adoración a ti, y amado Dios, el que nos retiremos de este lugar en el que nos reunimos, Señor, seguimos adorándote, seguimos exaltándote con nuestra vida, y que así sea, amado Dios, con todo nuestro ser y todo nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Estamos despedidos, mis hermanos. Dios les bendiga.